Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros una vez más en Mensajes en Tiempo de Cuarentena con el pastor Aldo Vega Garay. Hoy, domingo 13 de septiembre del 2020, escucharemos un mensaje que se titula ¿Eres un impostor? Pero antes escucharemos un especial a nuestro Señor en la voz de nuestro hermano Néstor Platero, quien interpreta la canción Compañero de mi alma. Dios les bendiga. Hermanos y amigos, se les saluda el Señor. Compañero de mi alma eres tú me alumbras en la oscuridad, tú caminas conmigo y me llenas de fe y me hablas solamente con la verdad. Compañero de mi alma eres tú eres quien calma toda mi ansiedad, tú me abrigas del frío, tú me sacias mi sed, me llevas de tu mano al altar. No me importa el dolor que estoy pasando, si yo siento que a mi lado tú estás, y aunque todos me dejaran, tú nunca me dejarás, compañero de mi alma no serás. Si mi barca en alta mar va navegando, vive tranquilo si tú eres mi capitán. Y si las olas me amenazan, sé que no me ahogarán en tus manos, compañero, mi alma está. En tus manos, compañero, mi alma está. Compañero de mi alma eres tú me llenas de alegría mi existir, tú le das la paz a mi alma y la llenas de gol, con tu espíritu me ayudas a vivir. Compañero de mi alma eres tú me muestras cada día tu bondad, me perdonas si he fallado, porque sabes comprender, me levantas cuando tú me ves caer. No me importa el dolor que estoy pasando, si yo siento que a mi lado tú estás, y aunque todos me dejaren, tú nunca me dejarás, compañero de mi alma tú serás. Mi madre en alta mar va navegando, vive tranquilo si tú eres mi capitán. Y si las olas me amenazan, sé que no me ahogarán en tus manos, compañero, mi alma está. En tus manos, compañero, mi alma está. Mi alma está en tus manos, compañero. Mi alma está en tus manos.
Hola hermanos, antes de leer nuestro texto en esta mañana quisiera pedir sus oraciones para que la cuarentena pudiera terminar muy pronto. Sé que hay gente contagiada y otros en peligro de muerte. Dios está en control y sé que es su voluntad que la iglesia se reúna para adorarle y escuchar su palabra. Oren conmigo, por favor. El texto de esta mañana se encuentra en el libro de Jueces capítulo 12, versículo 4 al 7. La Biblia dice: Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho: Vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas, en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: Quiero pasar, los de Galaad le preguntaban: ¿Eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían: Ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. La guerra entre Galaad y Efraín concluyó con la derrota de los de Efraín, y aquellos que sobrevivieron e intentaban cruzar encubiertos el río Jordán eran sometidos a una prueba, la de pronunciar la palabra Shibolet, que significa espiga. El reto era un método de identificación rápido, ya que los de Efraín no podían pronunciar la palabra. En lugar de decir Shibolet, decían Sibolet. Hermanos, hay cosas que delatarán tu origen, hay cosas que te identificarán. Muchos hoy en día dicen ser cristianos, pero hay ciertas cosas en ellos que dicen lo contrario. ¿Cómo poder identificar a uno que es cristiano de uno que no lo es? ¿Shibolet o Sibolet? Número 1. Los interrogaban por mera sospecha. A simple vista los de Efraín se veían iguales a los galaditas. Antes de cruzar el Jordán aparentemente no había diferencia en ellos. En un buen tono seguramente decían: No soy efrateo, pertenezco a Galaad. Su ropa era igual, caminaban igual, mostraban interés por los asuntos de Galaad, trataban a las personas con amabilidad. Qué difícil es poder identificarlos. Muchas personas vienen a una iglesia cristiana y hacen una profesión de fe, asisten regularmente a las reuniones, conocen las historias de la Biblia, son amables, su lenguaje es el correcto, son generosos, cantan himnos y hacen oraciones, pero no son cristianos. El segundo libro de Corintios capítulo 11 versículo 26 dice: En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de la dominación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. El apóstol Pablo habló de personas que parecían creyentes, pero no lo eran. Algunos están convencidos de ser cristianos y son sinceros, y esto debido a que desde pequeños participan de las reuniones o tienen a toda su familia en la iglesia. Otros nunca han escuchado el verdadero evangelio de nuestra salvación, sino una falsificación de él. Algunos sintieron en algún momento una emoción que los cautivó, y otros sintieron que la religión y sus valores le ayudarían. Son muchos los que han participado en ciertas ceremonias como el bautismo o la cena del Señor, y eso les hace creer que son cristianos, y otros solo por el hecho de haber recibido sanidad en sus cuerpos, eso les hace pensar en ser parte de los redimidos por la sangre de Cristo. Hermanos, otros simplemente fingen con alevosía una fe que no poseen. El libro de Marcos capítulo 12, versículo 32 al 34 dice: Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Ya ninguno osaba preguntarle. El escriba había respondido bien, y Jesús le dijo: No estás lejos del reino de Dios, pero tampoco dentro. En cambio tenemos a Judas Iscariote, que era uno de los 12 quien caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros, predicó su palabra y ocupó el cargo de tesorero de la iglesia, engañando a todos y traicionando a Jesús. El apóstol Pablo dijo: tienen apariencia de piedad y son peligrosos. Recuerdo las palabras de un misionero que decía: golpea a una persona, si ladra es perro, si grita es cerdo, si muerde es serpiente, si no responde y baja la cabeza es oveja.
Esto de los falsos hermanos no debería extrañarnos, ya que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ellos se disfrazan de ovejas y simulan disfrutar del pasto. Aparentan seguir al pastor, pero van detrás de las ovejas para devorarlas. Jesús dijo, Mateo capítulo 10, versículo 16, He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El trigo y la cizaña a simple vista es imposible distinguirlos. Únicamente cuando se acerca la época de la cosecha y el trigo brota y produce su fruto, es posible diferenciarlo de la maleza. Número 2. Chivolet o Sibolet. Al cruzar el Jordán, aunque aparentemente el que lo hacía no era efrateo, para cerciorarse le hacían pronunciar la palabra Chivolet, y aunque deseaba hacerlo bien y se esforzaba, decía Sibolet, y esto lo delataba. Hermanos, Dios sabe quién es creyente y quién no lo es. El segundo libro de Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice, Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Los cristianos tienen características que por más que se quieran imitar, no se pueden. Al mirar a los cristianos verán allí la mies sumamente exuberante y a las pesadas espigas inclinándose hasta casi tocar el suelo, como inclinando la cabeza, que es lo que hacen los cristianos al inclinarse con sus granos ante el Rey del cielo. Y aunque la semilla esté enterrada por largo tiempo en el polvo, no defraudará, dará fruto. El precioso grano no puede perderse nunca, pues Dios garantizó la cosecha, 30, 60, 100 por uno. Muchas personas se han infiltrado en las membresías de las iglesias, habiendo aceptado la fe en sus mentes, pero sin experimentar realmente una conversión personal. Cristianismo es más que hablar la verdad o predicar la sana doctrina. El creyente es quien vive la verdad. El falso cristiano no puede. Di esta mañana si puedes, Chivolet. Primero, el cristiano no peca. El primer libro de Juan capítulo 3 versículos 6 al 9 dice, Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El cristianismo verdadero consiste en ser reconciliado con un Dios santo por medio de la muerte redentora de Cristo, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Cuando el texto enseña que el cristiano no peca, quiere decir que no lo hace continuamente, no es un hábito o práctica. El cristiano no puede vivir una vida de pecado intencional y deliberado. Su alma es movida a avergonzarse y sentir remordimiento de su camino descuidado y de no poder agradar a Dios. Posee una conciencia de santidad, sabe claramente qué es lo que hace, ayudado por el Espíritu Santo. Aquel que permanece en Cristo puede sucumbir ante la tentación, pero no tendrá paz espiritual, por lo que querrá arrepentirse y ser levantado de nuevo. Ciertamente no puede tener el propósito de una vida de pecado y estar contento con ello. En cambio, el falso cristiano es completamente indiferente al tema del pecado. No le preocupa si ofende a Dios o no. Aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Muchos dicen, yo le conozco, pero son mentirosos. Se jactan de tener fe, pero no tienen piedad. Se puede distinguir los hijos de Dios de los hijos del diablo por el simple hecho de que los de Dios no permanecen en el pecado y los del diablo sí, porque son del maligno y él peca desde el principio. El libro de Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. He visto al trigo actuar como cizaña y a la cizaña como trigo, pero al final cada uno produce de acuerdo a su naturaleza. Segundo, el creyente tiene el Espíritu Santo. El primer libro de Juan, capítulo 4, versículos 2 al 6, dice, En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios,
y este es del espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El verdadero creyente recibe la maravillosa capacidad de entender la verdad espiritual. Un cristiano que ha nacido de nuevo entiende el Evangelio y las doctrinas básicas de Dios automáticamente, no debido a que alguien le explique todo, sino debido a que la unción divina le proporciona la capacidad de comprender. El primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 20 dice: «Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas». La dádiva del Espíritu Santo trae al creyente conciencia de Dios, fervor en la oración y deseo de servirle. Tiene un motivo claro de vida, gustos y deseos espirituales, una certeza de perdón y liberación de todo miedo a la condenación por el pecado, paz con Dios que conlleva gozosa comunión con Él. Todos los que creen en el nombre del Hijo de Dios tienen la seguridad de vida eterna. Este mismo Espíritu les hace confesar que Jesucristo vino en carne. Por lo tanto, sinceramente creen en su nacimiento virginal, en su infalibilidad, en su muerte expiatoria, en sus palabras, en sus mandatos y en sus promesas. Creer en Jesucristo quiere decir rendirse a su absoluta autoridad y obedecer todas sus enseñanzas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El cristianismo falsificado está presto a aceptar la divinidad de Cristo en un nivel técnico. El apóstol Juan dice: niegan que Jesucristo vino en carne. Afirman creer en el Señor Jesucristo, aunque los demonios también creen y tiemblan, pero a su vez rechazan la justificación que se recibe únicamente por la fe y la verdadera conversión que proviene del poder de Dios. Algunos no creen en el nacimiento de Cristo de una virgen, ni aun en su muerte para expiar los pecados. No reconocen la soberanía y absoluta autoridad de Cristo. Menosprecian a Cristo porque no tienen el Espíritu Santo. Una persona religiosa que aún no ha experimentado una verdadera conversión puede creer mentalmente ciertas cosas, pero posee un espíritu que no puede recibir enseñanza ni tiene el deseo de someterse a la Escritura. Si vemos a tal persona obrando inconscientemente en relación a la vida y al caminar cristiano, y si señalamos tales deficiencias, reaccionará defensiva u ofensivamente. Habrá una dureza, una imposibilidad de ser conmovido, afectado o quebrantado por la palabra. La palabra de Dios no tiene un lugar de autoridad en los corazones de tales personas. A pesar de la claridad con la que se les hable las Escrituras en contra de sus ideas y de sus métodos, ellos no tienen la menor intención de preocuparse o de escuchar. Charles Spurgeon dijo: «Nunca recibirán la gracia mientras no tiemblen ante una justa y santa ley». Tercero, el creyente permanece en la fe. El primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 19 dice: «Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros». La palabra clave aquí es permanecen, es decir, salieron de nosotros. Significa que algunos decían ser cristianos y habían ocupado un lugar en la iglesia y fueron contados entre el número de los santos, pero no lo eran. Y el mismo hecho de no perseverar lo demuestra, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Jesús dijo: «El que persevere hasta el fin será salvo». La perseverancia es un indicio de salvación. Se fueron porque nunca fueron. Reaccionaron mal a los problemas que vinieron como el suelo pedregoso de la parábola del sembrador, no como los cristianos que con paciencia y confianza en Dios los enfrentan. Rehusaron escuchar el mensaje y se fueron. Los verdaderos creyentes se llenarán de gozo al escuchar la palabra y serán movidos a la acción. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si no se ofenden por el mensaje y se van, se irán porque no serán capaces de soportar la atmósfera que prevalece en la congregación y causarán algún problema y se mostrarán como son, indisciplinados y problemáticos. Cuarto, los creyentes están separados del mundo. El primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice: «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre».
Alguien que ha nacido de nuevo verdaderamente entra a una nueva experiencia que no tiene comparación con ninguna cosa en el mundo. El creyente está firmemente convencido de la naturaleza pasajera de este mundo y valora las cosas celestiales actuales y venideras. Él está satisfecho de poseer esta nueva vida. Su único deseo es agradar a Dios y por tanto resistirá la tentación del mundo. Un falso creyente se interesa por las cosas de este mundo, ama al mundo y está satisfecho con esta vida. Él nunca piensa en lo espiritual como algo útil. Es un esclavo de la lujuria, la riqueza de esta vida y la fama de este mundo. Cualquiera que está en el mundo no es de Dios. A pesar de ser religioso, no es un cristiano, ya que sus gustos siguen siendo mundanos. La comunión con Dios se basa primeramente en haber renunciado y haberse arrepentido del pecado y del mundo. Extrañamente son los creyentes más fuertes los que son más vulnerables a las tentaciones del mundo y por ende deben ser vigilantes. Quienes no pueden resistir las tentaciones del mundo simplemente no han nacido de nuevo. Quinto, el creyente ama a los hermanos. El primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 10 al 12 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y aún anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Una evidencia de comunión con Dios es el amor fraternal. No se recibe la vida por amar, sino amar indica que uno ya tiene vida. Amar es parte de la naturaleza de Dios, somos objeto de su amor. Y si Él ama a nuestros hermanos tal como son, nosotros debemos amarlos también, porque Dios es amor, somos capaces de amar. Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Un amor que se ve con hechos. Este amor es una costumbre, no es un acto aislado. Amar como Cristo los amó es su propósito. Eso significa dar la vida por ellos si fuera necesario. En cambio, algunos que afirman ser creyentes y que dicen amar a Dios están llenos de quejas en contra de su prójimo. Son fríos e indiferentes a las necesidades de los demás. Parecen gozarse en las contiendas, la crítica y el chisme. Inmisericordias, aborrecen a su prójimo, son rencorosos y no saben perdonar. Pueden llegar a odiar y sentir tanto celo por los cristianos al punto de querer matarlos como lo hizo Caín, que era del maligno. Viven inmersos en sus pequeñas vidas y no cuentan con amistades espirituales. El apóstol Juan dice con firmeza que no hay ninguna luz espiritual en tales personas. El hecho de que los cristianos puedan experimentar temporalmente un estado de indigna hostilidad no significa necesariamente que no se hayan convertido. Con mucho pesar lo digo, algunos, a pesar de escuchar estas palabras y ser tocadas por el Espíritu de Dios, no serán capaces de reconocer que no son hijos de Dios y están perdidos. El apóstol Pablo dijo, segundo libro de Corintios, capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Número 3. Al decir Sibolet en lugar de Shibolet, están en peligro de muerte. La Biblia dice que la palabra Sibolet delataba rápidamente a los efrateos y eran muertos. 42.000 murieron en aquel lugar. Toda hierba que crece en un sembrado que no fue plantada allí, sino que creció por sí sola es llamada cizaña, o también conocida como maleza. Su raíz se enreda con la de la semilla plantada, ocasionando que al arrancar la cizaña también la planta sale con ella, por lo tanto crecerá juntamente con el trigo, pero en la siega será arrancada y echada al fuego. El libro de Mateo capítulo 13, versículo 40 al 43 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vendrá el tiempo de la siega. Esto significa que aunque las espigas se vean marchitas y enjutas, resplandecerán. Pero aquellos que no son cristianos, aunque teniendo buenas intenciones y siendo sinceros, serán echados al fuego de la condenación, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Muchos en aquel día lamentarán no haber puesto más atención en su alma y recordar todas las oportunidades que tuvieron para ser salvos.
Mis últimas palabras son para los cristianos, los cuales vemos morir a tanta gente que no puede decir chivolet. Sabemos que no son cristianos, que a pesar que simpatizan con el Evangelio, están perdidos y lo dejamos a su suerte. Ni siquiera oramos por ellos, nuestro testimonio no les ayuda, nuestro mensaje solo los convence más de que están bien como están. John Piper dijo, hablando de acomodar el mensaje para ganar más gente, no son conversos a Dios, sino conversos a una ilusión, y eso no es evangelismo, eso es desilusión. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Sigan adelante. Pastor Aldo.